nuestro curso. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra clase. ¿Qué mes comenzamos hoy? Elul. Elul. El último. Elul. No, El último. Elul del último, ciertamente. El último que además es el sexto mes del año y que es un tiempo que dedicamos a tres cosas principalmente, ¿cierto? ¿Quién me las dice? Techuvá, ¿Quién habló? Shlomit. Techuvá, Lomit. Chubá. Mufarot, לשמוע תקיעת שופר, Ol shofar. Ok. Slichot, Selijot. סליחות, Ahí, ¿Qué tiene que ver? y ahí la pregunta es Selijot o es Lijot, o da lo mismo ahí. Selijot. Selijot. Ya. Así que de momento tenemos Chubá, tenemos las Lijot. ¿Qué más? Que la Chubá que viene también el shofar, ¿ok? Etcétera, Sí. etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más cosas hacemos en el mes de Lul? Y trabajamos con las midot, Ok, que tendría, digamos, de alguna forma podría tener que ver con la con Chubá. teshuvá, claro. y pedimos Bien. perdón, puede ser. ¿Cómo? pedimos perdón. Perdón. Eso tiene que ver con la Chubá también. Sí. Bueno, no se me ocurre más. Bueno, solamente os faltó una cosa, que es la Tzedakah, ¿ok? Sí. Uteshuba, utefila, utzedaka. Najón. Tan importante hoy. Y siempre. Entonces, fijaos, hay tres psukim, que con eso quería comenzar nuestra clase y luego ya vamos a empezar a ir a nuestro tema. Hay tres psukim que contienen las letras de la palabra Elul, ¿ok? Alef, Lamed, Vav, Lamed. Ani le dodi vedodili, Sí, tal cual. ish le re'eu umatanot le'evionim, Exacto. y umal Adonai Eloheja et levavcha vet levav zeareja. Ese era más difícil, ¿verdad, Rita? Sí, Umal la de quería limol, anotar. umal Adonai, Zman Adonai. no, Eloheja. umal, de limol, de circuncidar. Umal mal. Adonai Eloheja et levavcha vet ¿Quién? levav zeareja. Veet levav zeareja. Zeareja, sí, zeareja. De areja. Ain. Ok, ahora fijaos. Ani le dodi, yo soy de mi amado y mi amado es para mí, o yo soy para mi amado y mi amado es para mí, representa la tfilá. La tfilá que son las selijot, ¿ok? Nos levantamos cada mañana, excepto los sábados, 4:30 o las 5 de la mañana, dependiendo del Bet Knesset, y vamos a comenzar con ahora en casa, y vamos a comenzar con el Seder Selijot, porque en este mes de Lul aumentamos, incrementamos el número de tefilot. Ahora, fijaos, no es para ser más buenos, y lo siento, estoy en contra del buenismo, ¿ok? No se trata de quererse porque hay que ser buenos. Te bancamos, Rab. Hay que ser buenos, sin duda, hay que ser buena gente. No hace falta decirlo. Generalmente quienes más hablan del amor y del querer luego son las personas que precisamente te sorprenden realizando acciones terroríficas, ¿ok? Y no vamos a dar muchos ejemplos, conocéis ejemplos históricos, no hace falta mencionarlos. Por lo tanto, ani le dodi vedodili, yo soy para o de mi amado y mi amado es para mí o es mío. Cuando hablamos de Tshuvá, Umal Adonai Elohechat levavcha bet levav zareja. Circuncidará a Dios vuestros corazones y el corazón de vuestros hijos. Ahora, fijaos qué instrumento utilizamos
para circuncidar nuestros corazones. El shofar. El shofar que nos llama a volver en Shuvá. El shofar que además abre las puertas del cielo para que nuestra tefilá sea aceptada, recibida. ¿Ok? Y el shofar, aquí sí que la costumbre es extendida solamente comenzar el día segundo de Elul. ¿Ok? En el tema de la Selijot, hay Batei Knesset que comienzan y hacen un pequeño Seder Selijot el primer día de Elul, y solamente desde el segundo hacen todo el Seder Selijot, y hay Batei Knesset que comienzan así. Pero el tema del shofar hay menos discusión. La discusión es dónde se toca. ¿Ok? Si se toca durante Kadistit Kabal o si se toca durante las mitzvot. Ahora, cuando hacemos Shuvá, generalmente pensamos, o generalmente mucha gente piensa, en las mitzvot que tienen que ver con el Pulhan. Y alguien habló sobre el Tikkun Midot. Creo que iba por ahí, no creo que fuese por las Midot a él, que lo imagino que iba por el Tikkun Midot. Sí, claro. Ok. Las Midot, el Derech Eretz y el Musar, generalmente parece que están fuera de. Y un día vamos a estudiar en otro curso, si queréis, sobre este tema, y vamos a ver cómo no existe cumplimiento de las mitzvot, de la Torah, sin que exista Tikkun Midot. Y por lo tanto tenemos la Tshuva, ¿ok? Que también tiene que ver con las Midot, sin duda. Y lo último que nos queda es la Tzedaká. Fijaos, el Pasuk, que tiene que ver con la Tzedaká, Islegaeu Matanot Le'Evionim, lo encontramos en Megilat Ruth. Y tiene que ver con la Tzedaká. Enviará un amigo al otro, ¿verdad? Y regalos o dádivas para las personas que tienen menos suerte de la sociedad. La tzedaká en el judaísmo es algo fundamental. Y aquí os voy a decir algo que yo creo firmemente y que genera también un cambio en nosotros cuando tenemos que hacer tzedaká. La tzedaká no es caridad, la tzedaká no tiene que ver con el amor. No doy tzedaká porque soy bueno. Doy tzedaká porque lo tengo que hacer. Doy tzedaká porque es mi obligación. Pero no solo porque es mi obligación. Doy tzedaká porque lo que estoy dando no es mío, no me pertenece. No me pertenece. Si no doy tzedaká, estoy robando. Fijaos lo que os digo. Si no doy tzedaká, estoy robando. Estoy robando lo que le pertenece al otro. Esto es muy Sukkot, ya lo sé. Lo de nada nos pertenece, todo es temporal. Pero creo que ese cambio de conciencia nos tiene que hacer dar el salto. Y fijaos por qué. Porque muchas veces dejamos la tzedaká para esos momentos en los que hay que dar, ¿no? Cuando nos sentamos a estudiar en el Bet Midrash, y entonces echamos la moneda, o el billete, aquí las monedas tienen poco valor, el billete en la Kupat Tzedaká, o cuando encendemos las velas, antes de encender las velas de Shabbat o de Rosh Chodesh, echamos en la Kupat Tzedaká, o en Pesach para el Kimcha de Pischa, o en Elul. Y esto debe ser una acción continuada. Y fijaos, dice Rambam, no puedes dar evidentemente más de lo que tienes, porque si no tú vas a estar pendiente también de la Tzedaká. Pero sí estás obligado a dar. Y fijaos, hay situaciones dentro del judaísmo en las que incluso el pobre, la persona que no tiene recursos, incluso esa persona está obligada a dar tzedaká en ciertas condiciones. ¿Ok? Ahora, la Torá también plantea, perdón que interrumpa, Moré, pero la Torá lo dice desde el Maaser, justamente, que es desde la realidad posible de cada uno, es lo que uno brinda también. Hay ciertas situaciones, sí, en las que cada uno en función de lo que puede. Y dice, y nos enseñan nuestros sabios que nadie tiene
tan poco como para no poder dar absolutamente nada. Fijaos, como para no poder dar absolutamente nada. No se trata de dar un shekel. A lo mejor hay quien puede dar solamente 10 agurot. ¿Ok? Hay cosas en las que todos tienen que dar, mahatzita shekel. Pero hay otras situaciones en las que incluso, y es un ejercicio que yo creo que nos hace ser conscientes de que, por un lado, nada nos pertenece, pero por otro lado también que no estamos dando porque somos buenos. No estamos dando porque es nuestra obligación y porque no queremos robar al otro. Y a lo mejor en castellano de Argentina robar suena muy fuerte, no lo sé. Digamos, si no estamos dando tzedakah, estamos sustrayendo del otro algo que no nos pertenece a nosotros. No estamos dando de lo nuestro, sino que estamos dando de lo que le pertenece a otro. Bueno, vamos a comenzar la clase. Este era el tema de la tzedakah. Quería compartir con vosotros un pensamiento comenzando el mes de Elul, ¿ok? Este mes tan importante. Un mes para, de verdad, hacer un cambio en esos tres aspectos: Shuvá, Filá y Tzedakah. Y que sea un buen mes y próspero para todas, para todos, que veamos. Ok, bueno. ¿Necesito una voluntaria o voluntario? Hoy solamente necesito una. ¿More es a riesgo o podemos saber de qué se trata? Es para contarnos algo sobre Yirmiyahu. Bueno, habíamos dicho Malo. que había presenciado la destrucción del templo, que hiciste una referencia, o sea, una distinción entre destruir y construir, o sea, como que eso justamente era una duda que yo tenía, que no me había quedado muy claro si esto de haber presenciado el templo tenía que ver con con su trabajo, digamos, después como profeta en esto de la construcción, de la reconstrucción y el de sembrar. Lo vamos a ver después. Transmitir. Bueno. Vamos a ver después qué nos dicen los Parshanim sobre este tema. Está bien. Y bueno, lo que hablamos la vez pasada es eso lo que me quedó, que había presenciado la destrucción, y después hablamos de la baraita de Babli Brajot, en donde hablamos de Ismael, de la historia de Ismael ben Elisha, que había sido asesinado junto con los 10 sabios, y bueno, hablamos un poco de la historia, de cómo fue que fue concebido Ismael, que su mamá no podía, bueno, todos los hijos que tenía se morían, y que hasta que, bueno, Yirmiyahu le dijo que No Yirmiyahu, el esposo de ella. Es su esposo. Bueno, le dijo que tenía que ver cosas puras Elisha, al salir de la mikve, Elisha. Bueno, y que después de que ocurrió eso, quedó embarazada de Ismael, y bueno, y que fue asesinado por el César, es lo que me acuerdo que conversamos. Lo que yo venía a resaltar con la historia de Ismael ben Elisha era la fijación a veces de Hazal, de nuestros sabios, con lo ritual relacionado con Elisha. Y sin embargo, Elisha habla sobre la compasión cuando habla con Dios. ¿Ok? Bueno, gracias, Maru. Vamos a continuar. Después, bueno, vamos a otra hacer un cosa pequeño... que vos diferenciaste es por qué se destruye el primer templo y el segundo en el medio de la clase. Eso me pareció las causas. ¿Te acuerdas de cuáles eran, Gabriela? En el primero, idolatría, incesto y derramamiento de sangre. Y en el segundo, vos dijiste que si bien estudiaban Torah, cumplían las mitzvot y hacían caridad, pero había odio gratuito, que eso se equiparaba a las causas, digamos, del primer templo, que eran muy importantes. Que el odio gratuito pesa tanto
Pesa Como las tanto otras. como los otros 3 faltas. Bueno, un repaso por encima. Recordamos que Yirmiyahu era un nabí, que además era perteneciente a una familia de Kohanim. Dijimos, escribió su propio libro, el libro de Yirmiyahu, escribió el libro de los reyes, que es una historiografía, y también lo que denominan Hazal Kinot, en Baba Batra, que es el libro Megilat Eija, el libro de las lamentaciones. ¿Ok? Hablamos sobre, como bien decíais, que Yirmiyahu fue testigo de primera línea de la destrucción del templo. También hablamos sobre el tafkid de Yirmiyahu. Y fijaos, se nos dice por un lado, Yirmiyahu, que Dios le dice cuál es tu tafkid, cuál es tu papel. Tu papel es destruir y hacer no sé qué, y después también construir y sembrar. Sembrar. Y os dije la diferencia entre construir y sembrar, desde mi perspectiva al menos, que construir es algo de uso inmediato, ¿ok? Algo que voy a disfrutar inmediatamente, y sin embargo sembrar es algo que voy a disfrutar con el Generaciones tiempo. Natat Betoheinu. Generaciones futuras. Y también las otras generaciones, puede ser, ciertamente, eso es. Ajá. Entonces, fijaos qué mensaje tan profundo para Elul, ¿ok? La tshuvá es una construcción. La tshuvá es algo que voy a disfrutar ahora, pero también es algo que planto para el futuro. Porque si mis hijos o la gente que está en mi entorno ven cómo hago tshuvá, ellos también van a aprender esto. Van a aprender la capacidad de saber no solo disculparse, sino autorreconocerse y autoconocerse. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, tiene un efecto inmediato, pero también un efecto futuro. La tfilá, exactamente igual. Es un ejemplo para quienes aquellas personas a las que estamos educando en nuestro entorno. Pero además tiene un efecto inmediato sobre la persona. Nos va a ayudar, tal vez no a todos, ¿ok? No quiero que generalizar. Yo estoy hablando desde mi experiencia y desde la experiencia de algunas personas que conozco. Hay otras personas que tal vez no les sirve. Pero la tefilá puede animarte puede conducirte de nuevo, construyes algo que disfrutas en este momento, porque no hay nada más lindo que sentir que uno de verdad está consiguiendo crecer, y que además puede ser también una semilla para el futuro. Y la tzedaká totalmente también cumple esas dos funciones de construir y sembrar, no en uno. Uno está cumpliendo con su obligación, con lo que tiene que hacer. Está devolviendo lo que no es suyo. Pero, por otra parte, la persona que recibe la tzedaká está labrándose un futuro, posiblemente va a poder aprovecharlo para un futuro, y también genera una situación en la que la sociedad en la que vivimos, el entorno social en el que vivimos, es un entorno más justo. Más justo. Y esto es un tema para hablarlo otro día también, no quiero meterme mucho. Y fijaos, este pasuk, sí, Diego. No moré nada, eso que dije hacia el pasar antes, pero bueno, a mí todo se me asocia con el tema de, otra vez, de tefilá y todo, justamente en la brajá de cierre de la lectura de la Torá, o sea, de una aliyá a la Torá, Natat Betoheinu, ¿no? O sea, aparece Que sembró en esa nosotros. palabra que muchos confunden con Natán, en general muchos la leen como Natán, la mayoría, y es Claro. esta cosa que yo todo el tiempo aclaro, bueno, porque ha sido una obsesión mía de aclarar. No de la TED, sino del INTOA. Del INTOA, exactamente, tal cual. Bueno, y Que fijaos, sembró. es cierto, o sea, que algo que fue sembrado. Y ahora, fijaos, en el propio libro de Yirmiyahu, cuando el creador del mundo habla,
dice, y será, vejayá, tal y como cumplí con vosotros, el destruir, el derribar, el no sé qué, el traer esa especie como de mal, también cumpliré con vosotros el construir y el sembrar, dice el creador del mundo. Fijaos, se compromete a hacer las dos cosas. Tal y como me comprometí a esto, también me voy a comprometer. Lo vamos a ver después un poco más. Bueno, llegamos ahora entonces a Tlata de Puranuta, las 3 semanas de aflicción, y vamos a hablar un poco sobre esto. Os recomiendo de vez en cuando que le deis una pasada a todos los profetas, leyendo libro por libro. Y cuando lleguéis al libro de Yirmiyahu, a diferencia del libro de Isayahu, vais a ver no solamente que su profecía está muy influenciada por el hecho de que él era un Cohen, sino que es medio deprimente, ¿ok? Porque si bien Isayahu, decíamos el otro día, a partir del Perek 40, tiene unos 20 y algo prakim, que son de Nehemá, que son de consuelo, Yirmiyahu, el pobre, quitando algunos psukim, quitando algunos prakim o halkei prakim, algunas porciones de algunos capítulos, es todo depresión y dolor, ¿ok? Ahora, no hace falta ser psicoanalista para comprender por qué. Y yo no le voy a echar la culpa a sus papás, ¿ok? Sino a la circunstancia en la que viven. Yirmiyahu le da a todos, a todos les dice que les va a pasar algo mal. A aquellos que están en Yehudá, a los que quieren marcharse a Egipto desde Yehudá, a los pueblos de alrededor, a todos. Y esto lo hace, yo creo, o esto es fruto de una situación, evidentemente, de la profecía que él recibe, que es una circunstancia muy especial. Es una circunstancia muy especial. Primero, cuando lees Yirmiyahu, ya sabes que cuando profetiza, lo siguiente que va a suceder es que no le van a escuchar. Él tiene esa historia que vuelve, es recurrente, ¿no? De yo les digo, ios a Babel, marchaos a Babel, porque nadie tiene que quedarse en Jerusalén ahora mismo. ¿Y qué es lo que hacen? Algunos se van, pero ¿qué es lo que hacen la mayoría? O muchos de ellos se quedan. Luego les dice, de verdad, marchaos para allá, no se van. Les dice, no os vayáis a Egipto, quedaos en Jerusalén. Y cuando les dice que se queden, ¿qué es lo que hacen? Se matan. Siempre uno va viendo qué es lo que va a suceder. Y toda esta situación hace que suba y suba y suba y se incremente ese no sé cómo decirlo, que se haga más grande esa bola de nieve de lo que se viene. Y el libro de Yirmiyahu cierra con la descripción del momento más doloroso, que es la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. Y no es una casualidad que cuando Yirmiyahu introduce esta pequeña historiografía, cuando se escucha esa lágrima de Yirmiyahu, él no se queja por la casa del rey, por el palacio, ¿okay? Él no llora por la destrucción de Jerusalén en primer lugar. Abre y cierra ese pasuk en el que se puede escuchar el llanto con el templo. Fijaos, porque lo importante no era lo físico, sino la destrucción espiritual, ¿ok? La destrucción que marca al pueblo de Israel, y seguimos llorando por ella, no es la destrucción del espacio físico, sino de lo espiritual, de lo interno, de la experiencia humana. El templo debía de ser un sitio impresionante,
no por su grandeza arquitectónica, que también nos dicen, lo vimos el otro día, sino More, por... ¿puedo decir algo? Sí, Rita. Lo mismo que en la Haftará que teníamos que leer para hoy, en el Pasuk 6, es cuando Dios le dice a Yoshua, Hazak ve'ematz, que no solamente lo dice como un poder militar, sino que también esto, que tiene que tener fuerza espiritual para poder llevar adelante todas las cosas. Esa haftará la vamos a ver la semana que viene, pero está bueno Ah, que la hayáis perdón. leído. Hoy vamos a ver Yirmeyahu, que es la haftará de Matot. Vamos con un cierto retraso, por decirlo de alguna forma, porque la introducción... pero está bien, o sea, vamos Perdón, en perdón. ritmo, Rita. Pero está muy bien que traigas esta idea. Está muy bien que traigas esta idea, Rita. Y vas a ver la semana que viene que en una parte habla sobre las acciones, cuando se lo dice una vez, y luego se lo vuelve a decir y se refiere al estudio de la Torah. Ese es un lindo, es una linda expresión, Hazak Ve'ematz. Sí. Ahora, ese dolor tiene que ver con lo espiritual, con la experiencia del pueblo de Israel en torno al templo. Yom Kippurim, ¿os acordáis que os decía el otro día? Ismael ben Elisha era el último Cohen Gadol, el último que salió a la Mirpeset, por decirlo de alguna forma, al balcón, el último que recitó el nombre del creador del mundo en voz alta en Yom Kippurim. Esa experiencia es irrepetible y esa experiencia fue la que fue arrebatada. No el palacio del rey, no el espacio físico, sino la experiencia. Y lo que dice Yirmeyahu cuando les dice, marchaos a Babel, porque en 70 años vais a estar de vuelta. Y vienen otros profetas y dicen, no, en 2 años, porque están apegados a lo físico. Y sin embargo, Yirmiyahu les dice, gente, despegaos un poco, lo importante es la experiencia. Bueno, tiene que ver con ese dolor de Yirmiyahu que es indescriptible y que evidentemente condiciona toda su nebuá, toda su profecía. En Masejet Yomá, que es el tratado que se encarga o que se centra en Yom Kippur, en el día, se nos cuenta lo siguiente. Dijo Resh Lakish, en el momento que entraron los extraños, los Nohrim, ¿ok? En el Eijal, entraron en el Kodesh Kodeshim, vieron a los ángeles que estaban, como veis abajo, sobre lo que se miraban el uno al otro. ¿Okay? Los sacaron al mercado y dijeron el pueblo de Israel, fijaos que hicisteis algo positivo y en vez de ser bendecidos, habéis recibido una maldición. ¿Por Ahí qué? ¿Por está. qué nos dicen esto? Okay, Del lado vamos. del pueblo era un mensaje Sí. un poco difícil de entender. Martín dice, del lado del pueblo era un mensaje un poco difícil de entender. Martín, tienes toda la razón. Para cualquier pueblo es difícil entender un mensaje así. Piensa en nosotros, siglo XXI, han pasado 2000 años desde que se destruyó el templo, seguimos llorando y a veces no sabemos si lloramos por el espacio físico o si lloramos por la idea. No siempre lo tenemos tan claro. Es una cuestión difícil. Ahora, vamos a continuar con este tema de los ángeles. Aparece en 2 ocasiones descrito el arca, ¿ok? El Aarón Abrí, donde estaban las tablas. En una ocasión es en Sefer Shemot, en el Éxodo, y dice que están orientados mirándose el uno al otro, como en la fotografía, como lo encontraron los extraños cuando entran en el templo. Los extraños, los extranjeros, los invasores, llámalos como quieras, ¿ok? No quiero utilizar palabras feas. Y cuando se nos describe en la época de Shlomo, se nos dice
que se encontraban orientados dándose la espalda. Ahora nuestros sabios se preguntan, ¿qué quiere decir esto y qué tiene que ver con la época de la destrucción del templo? ¿Por qué nos dicen que cuando entraron les encontraron mirándose el uno hacia el otro y no dándose la espalda? Y dicen en Baba Batra cómo se encuentran y nos dan estas dos explicaciones, ¿ok? E intentan resolver esta incongruencia entre los dos textos. Y dicen, cuando el pueblo de Israel cumple con la voluntad del Creador, se mira un ángel, un querubín mira al otro, ¿ok? Estas criaturas celestiales sobre el arca. Y dice, y cuando no cumplen con la voluntad del Creador del mundo, se dan la espalda. Ahora... Pero es al revés. Perdón. Ah, sí, Esto es lo raro. Si cuando entraron era el momento en que peor se cumplieron, o sea, cuando no cumplieron, cuando había siná, ¿cómo puede ser que se estuvieran mirando? ¿De lo olej? Olej. Sí va. Nos lo cuentan aquí. Siguen. Hay muchos intentos de explicación, ¿ok? Hay muchos intentos de explicar este tema, pero Iris, voy a repetir tu idea para que todos, porque es al punto al que yo quería llegar. Cuando entran los invasores en el Kodesh HaKodeshim, se encuentran el Aron Abrit, el arca, y los ángeles que están sobre ella se encuentran mirándose el uno al otro. Ahora dice Iris con toda la razón, pero espera, Avodat Zarah, o sea, idolatría, Sfihut Damim, Gilui Agayot, o Siná, estamos hablando de los dos templos, ¿ok? ¿Cómo puede ser, si esos fueron los motivos por los que es destruido el templo? ¿Cómo puede ser que en ese momento estén mirándose? Y generalmente se arregla esto diciendo, volvieron Shuvá en el último momento. Pero parece ser que era Iris demasiado tarde. Parece ser que era ya demasiado tarde. Sí, y te voy a decir por qué puede ser que era ya demasiado tarde. Fijaos, cuando leemos Shema Israel, está el primer párrafo, Be'ahavta et Hashem Elokeja, Bejulen, y está el segundo párrafo, Vehaya im shamoa tishmeu et el mitzvotah. Y será que si escucháis y cumplís con mis mitzvot, os va a pasar cosas buenas, vais a tener para comer, vais a tener... Pero y si no las escucháis, hoy la gem, hoy va voy la gem, cuidadito, dir balak, ¿ok? Dirían en árabe. Ojito conmigo. Ahora, se puede leer esto como una amenaza directa y mucha gente lo va a leer como una amenaza directa. Yo os podría traer un montón de pruebas en los profetas, y si queréis esto también, un día lo podemos hacer, de cómo es que no Dios con el dedo genera el castigo, sino que es la colectividad, el grupo, la sociedad. Cuando tú no cumples las mitzvot, Ben Adam Lehavero, lo que estás generando es una situación terrible en la sociedad, Iris. Una sociedad que esto va a explotar. Y bueno, pero no hay control sobre eso, More. No hay Sí hay. control. El individuo con la pequeña acción es lo que nos enseña la Torá. La Torá habla en el Shema, en el Leshon Yahid y en el Leshon Rabim. ¿Ok? Leed un día y ved el juego de cuando habla en pero plural, faltó cuando habla en singular. faltó Abraham ahí preguntando por Sdom Morá y haciéndolo Bueno, cambiar a Adonai entonces. Pero cada uno tiene la obligación de ser ese Abraham en su generación. ¿Ok? Jabal Aleinu. Ey. No, Jabal, al contrario, es nuestro trabajo, no hay otra cosa para hacer en la vida, si no sería aburrido. ¿El Ahora, trabajo acá sería el de amonestar? No, el trabajo en esa situación es el de cumplir con las mitzvot Ben Adam Lehavero.
Ah, está bien. No, yo digo porque además tenemos la mitzvah de señalar el error en el Ojeach otro. tojiach et amiteja, Najón, también, Exacto. cierto. Pero uno no puede dedicarse solamente a la tojaja, ¿ok? Uno No, no no, puede claro. pasarse todo el día amonestando. A veces la mejor forma de amonestar es con el ejemplo. No, no hace falta abrir la boca. Es Otras muy veces es repetitivo necesario y abrir la boca. ay, mamón, está. Bueno, fijaos lo que dice Gavit Tzadok Cohen Milublin. Es poco habitual que yo traiga fuentes así tan modernas, ¿ok? Y precisamente de esa ubicación. Pero encontré algo muy lindo que me pareció casi inspirador. Dice, cuando entraron los enemigos al Ejal, al Kodesh HaKodeshim, rápidamente Israel volvieron en Tshuva, o quisieron volver en Tshuva. Trataron de corregir sus actos. Fijaos, cuando intentan corregir, cuando ya vieron que esto estaba perdido. Solamente que en aquel momento ya la Gezerá, el edicto, estaba enunciado. Ahora, no es malo, ojo, no es malo, porque es lo que nos dice además Yirmiyahu, cuando les dice, salid ahora, vais a estar 70 años. Podría haber sido peor. No, no es el podría haber sido peor, no, no, Sí. no. Estoy contento, parcialmente contento, ¿ok? Yirmiyahu es un tipo que porta una cierta amargura, pero estoy parcialmente contento de que al menos os habéis dado cuenta. Y ahora comienza el tikkun. Cierto que vais a tener que portar sobre vuestros hombros las consecuencias, 70 años de exilio. Pero, y eso que nos dice aquí, rápidamente se dieron cuenta de que algo no iba. No se pudo frenar porque ya estaba. Y tal y como les llamó la atención Yirmiyahu, dice, ¿por qué no hicieron Teshuvá antes de que fuese pronunciado y sellado el edicto? Porque en aquel momento ya no tenía, ¿ok? Y de todas formas, dice, termina diciendo, es por eso, mete ahí un tema mesiánico que a nosotros nos interesa menos en este momento, no es tampoco algo con lo que yo me sienta demasiado identificado, mesianismos del pasado. Y debido a ello, enseguida los Krubim se dieron la vuelta y se miraron el uno al otro. Y por lo tanto, cuando entraron los extraños, Umota Olam, encontraron a los Krubim que se miraban el uno al otro. O sea, sé que incluso, y esto, porque Iris si no me va a llamar la atención, porque dije era demasiado tarde, porque es cierto, Rambam dice, incluso si se arrepiente el último momento, en el último instante de su vida, sí, los querubim se van a dar la vuelta, pero eso no quiere decir que no vaya a haber consecuencias. Yo no puedo ir por la calle, golpear a alguien, inmediatamente decirle lo siento y pensar que no va a haber ninguna consecuencia, ¿ok? Esto es lo que sucede. Bueno, y ahora sí llegamos a la Haftará, por fin, después de una introducción que yo creo que ha sido amplia, pero que espero que os haya también aportado. La Haftará nos ayuda a reconocer un poco también a nuestro amigo Yirmiyahu, ¿ok? Nos da algunos datos más sobre el profeta. El primero es que era un tzadik ben rasha. El primero es que era un justo, descendiente de una saga no demasiado limpia, por decirlo de alguna forma, que viene a llamar la atención de aquellos que son malvados, por decirlo de alguna manera, o que tienen un comportamiento incorrecto y cuyos padres sí eran justos. ¿Ok? ¿Se entendió la idea? Vamos a verla más clara. Nos viene a decir, Rashi menciona un Midrash, ¿ok? Primero de todo, deciros, no soy demasiado fan de Rashi, traigo todos aquellos de los que no soy demasiado fan hoy.
No soy demasiado fan de Rashi y sí soy muy fan de Rashi. No, soy muy fan de Rashi porque trae los midrashim, muchos midrashim muy concentrados. No soy muy fan de Rashi porque Rashi es una construcción. ¿Y qué quiere decir es una construcción? Como todo en esta vida. Pero, ¿qué quiere decir una construcción? Es un poco no voy a decir un engaño, pero casi. Porque Rashi escribió, según algunos investigadores, solamente el 20% de su interpretación, de su supuesta interpretación de la Torah. El resto fueron sus alumnos. Y esto hay mucha Tenía gente todos que ha los chicos conseguido. escribiendo ahí. No sus chicos, sus alumnos, quienes vinieron después de él. Algunos de sus alumnos y luego otra gente, generaciones después. Entonces él firmó, o sea, él Firmó lo suyo, pero en el momento que fallece, él no puede controlar. Los demás siguieron bajo el nombre de él. Él no puede controlar, o no pudo controlar, pero es una gran obra, sin duda, ojo, es una gran obra. No. Él lo que toma, él, a diferencia de Ibn Ezra, ¿cuál es el segundo motivo por el que no soy demasiado fan? Porque Rashi dice que viene a explicar al Pip Shat, ¿ok? Con la explicación simple pero sin embargo él trae Midrashim. Y a mí me gusta por eso Rashi, porque lo que hace es mencionar Midrashim. Él recorta y pega, ¿ok? Rashi hace un corta-pega muy interesante. Cuando tengo dudas, yo lo primero que hago es buscar si Ibn Ezra tiene algo que decir. Sí. Que él sí era un lingüista. Rashi es para otras cosas. Bueno, con respecto a la ptijá o a la apertura del Sefer, ¿qué nos dice de Yirmiyahu? Dice, va a venir, dice Rashi, trae ese midrash, aquel que es hijo de una mujer que se descarrió, ¿ok? Mekulkelet, ¿ok? Pero luego vamos a ver que sí, Benos el Habazona. Dice, pero que sus acciones son buenas. O sea, él viene de una estirpe de gente que tal vez no son demasiado rectos, pero sus acciones son buenas. Dice, Yirmiyahu era descendiente de Rahab, Azoná. La pregunta es qué quiere decir esa milá Zoná en ese contexto. ¿Ok? Rahab sabemos que también tuvo un aspecto positivo. Pero aún así dicen, en este Midrash, vienen a decirnos que parece ser que era una mujer que no era demasiado correcta. Dice, déjalo que él llame la atención, y aquí cumple con la mitzvah Ojeach Tojiach, a aquellos que son hijos de quienes tuvieron buenas acciones, pero que se deterioraron, que deterioraron sus actos en su generación o en varias generaciones, que son Israel, ¿ok? Que deterioraron sus acciones, que cometieron actos que no van demasiado con lo que, pero que descienden de una descendencia, o de una ascendencia kasher, de una ascendencia adecuada, ¿ok? Y no hablan aquí de algo genético, están hablando del comportamiento, ¿ok? Ahora fijaros, es un Naví, hijo de un Cohen, y que por lo tanto se ocupa principalmente, y esto lo dijimos el otro día, hacer nebuá o tojajot, a llamar la atención sobre lo que tiene que ver con el pulján, con los sacrificios, con el servicio en el templo y con la avodat zará, con la idolatría. Principalmente, hay alguna pequeña mención al pobre, a la huérfana y al extranjero, no recuerdo, pero al pobre y a la huérfana, al pobre y al huérfano y a la viuda. Pero por lo demás es absolutamente todo. Creo que quitando un pasuk que yo recuerde, ¿ok? Que yo recuerde ahora de memoria, todo lo demás tiene que ver con Avodat Lili. Y bueno, tiene lógica, ¿ok? Por su profesión, por la profesión de sus papás. Ahora fijaos, os dije el otro día que además desciende
tiene una ascendencia problemática. Se nos cuenta que procede, que él es descendiente de Eviatar a Cohen. Eviatar a Cohen mi Beit Eli con Ain, ¿ok? Beit Eli, que estaba en Shiloh, era el Cohen de Shiloh, y que Eviatar fue expulsado de Jerusalén por Shlomo, porque cuando muere su padre, uno de sus hermanos toma el trono, ¿ok? Y Eviatar apoya este intento. Ahora, Shlomo, y esto nos lo cuenta en el Sefer Melahim, tenéis ahí la referencia. Lo que sucede es que Shlomo viene y le dice, ¿sabes qué? A pesar de que eres una persona de muerte, o sea, como una persona Ishmavet, es como un asesino, una persona que intentó asesinar, y se refiere a sí mismo, Shlomo, dice, en este día yo no te voy a asesinar, no te voy a matar. Lo que te voy a hacer es expulsarte. Y lo expulsa y lo envía a Anatot. Y es lo que se nos dice en la Haftará. Dice, de los sacerdotes que estaban en Anatot. Por lo tanto, sabemos también que Yirmiyahu procede de este grupo de gente que ha sido expulsada de Jerusalén. Por lo tanto, de nuevo, interesante que él se dedique al tema del Pulhan, que él esté tan centrado en la Avodat Zarah y en los Pulhanim que no tienen que ver. Y por otro lado, también es positivo, o es tal vez le permite hacer lo que los antropólogos dicen al-Zagá, como extranjerizarse. En el momento que él sale de Jerusalén, que no está inmerso en esa shitut, en esa corrupción, dentro del templo y fuera del templo, él puede darse cuenta de qué es lo que está pasando. Continuamos. Dijimos que es denominado Yirmiyahu, Nebía Jorban, profeta del Jorban, profeta de la destrucción. ¿Por qué? Por la época. Ad-Galut Yerushalayim bajó de Shahamishi, hasta la deportación de Jerusalén en el 5.º mes, nos dice nuestra Haftará. El 5.º mes, que es el mes de Av, lo dije antes. O sea, sé que fue testigo, sin duda, de la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén. Fijaos, otra descripción de la destrucción del templo que tenemos en el Tratado de Ta'anit, y nos dicen, ahí en la descripción de la destrucción del templo hay una cierta problemática porque se habla sobre el día 7 y sobre el día 10, ¿ok? Pero sin embargo, ¿en qué día del mes de Av decimos que fue destruido el templo? O conmemoramos, mejor dicho. El día 9. El día 9. ¿Y por qué deciden esto, Hassán? Fijaos. Dice, hay una baraita, Betania, dijimos. Perdón, no es una baraita, sino dijimos. No podemos decir que el 7 se quemó el templo. Pues está escrito que fue el 10, ya fue dicho que fue el 10. Y no podemos decir que fue el 10, porque ya está escrito, también fue dicho que fue el 7. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Dice, en el 7 de Av, entraron los Nohrim dentro del Ejal, dentro del Kodesh HaKodeshim, y comieron y transgredieron en él, prostituyéndose. Cometieron un tipo de Abodat Elilim, de Abodat Zarah, de idolatría. No es así exactamente, Iris. Un día podemos hablar sobre ese tipo de pulhan, ¿ok? De ese tipo es algo que existía en el pasado, tiene que ver con el Kadesh, la Kedeshá. Dice, y en el 7º y en el 8º. Y fue lo que hicieron ahí.
comenzaron a impurificar el templo, de alguna forma, por decirlo. ¿Okay? Y en el 9, cercano a la oscuridad, cercano a la conclusión del día 9, fue cuando prendieron fuego al templo. Dice, y estuvo encendido y ardiendo todo el día siguiente, ¿ok? Desde que comienza y traen otro paso. Bueno, fijaos, interesante que el día que conmemoramos es el día que comienza en una pequeña porción de ese día, porque está oscureciendo, el incendio del templo. ¿Ok? No el incendio intencionado del templo. ¿Ok? La quema del templo. Y nos dicen, o tratan de explicarnos nuestros sabios en otro sitio, ¿por qué? Dijo Rabí Yohanan, si yo hubiese estado en aquella generación de la destrucción del templo, no habría establecido que hagamos un ayuno, o que conmemoremos la destrucción, sino el día 10. Habría dicho el día 10, porque en aquel día fue cuando se quemó la mayor parte del Ejal. ¿Ok? Tiene una cierta lógica. ¿Ok? Comienza el incendio el día 9 por la tarde-noche. Esto quiere decir cuando está a punto de terminar el 9. La mayor parte de la destrucción fue el 10. Conmemorémoslo ahí. Dice no. Dicen los sabios, Vegabanán, Adjalta de Puganuta Adifa. Dicen los sabios, nuestros rabinos, el comienzo de la Puranut, de la desgracia, de esta situación dolorosa, es preferible. Y fíjate, Iris, otra respuesta más a nuestra anterior pregunta de por qué, si los querubines ya se habían dado la vuelta, de por qué. ¿Najón? Y nos dice aquí, dice, Adjalata de Puganuta, Adifa. O sea, no esperes a que el daño esté hecho, a retroceder. A veces nos damos cuenta de que estamos equivocándonos en algo, muchas veces que nos afecta a nosotros, pero a veces también afecta a otras personas. Y lo vemos venir. Y es mejor que lo frenemos cuanto antes. Acordémonos de esto siempre que pensemos en Tisha B'Av. Siempre que veamos que estamos a punto de equivocarnos en algo grande, pensemos, espera, a lo mejor estoy todavía a tiempo de frenar. Aunque a veces nuestro propio ego nos cueste frenar. Bueno, ahora, hay algo que a mí me inquieta mucho en este profeta. ¿Quién nos lee los psukim 4 y 5 de la Haftará? Generalmente es Shlomit quien tiene preparado el Tanaj. Iris, dale Iris, si lo tienes de adelante, por favor. No, Sí, iba a aquí lo leer. tengo, pero le doy la oportunidad a otro. La palabra de Jehová, eso es, el 4. Sí. Mira, sí, antes de crearte en el vientre te elegí, antes de que nacieras te consagré, te nombré profeta de las naciones. ¿Qué versión, Gabriela, qué versión utilizas de...? Me parece que esto era, me parece que era Cefaria. Bueno, nosotros no sabemos cómo se pronuncia el nombre de Dios. Claro, así que por eso. Para la próxima intenta, si está escrito ese nombre que has leído, di Hashem, o di Dios, o di Adonai, pero no digas... Sí. ¿Vale? Dale. Fijaos qué interesante. Antes de que fueses creado, ya sabía quiénes iba, ya te conocía. En hebreo dice Etzareja,
antes de que te fuese dada la forma. Fijaos qué bonita expresión. Etzareja, antes de que fuese dada tu forma. O sea, ya existías antes, pero se te dio forma. Pero lo que me interesa a mí aquí, o lo que me escuece un poco, es esta especie de determinismo. Yo ya sabía quién eras antes de que existieras. ¿Dónde queda la libertad de elección? Sí. Dice, ya fuiste elegido para ser profeta antes de que se te diera la forma. Podemos leerlo en ese sentido de que hay un cierto determinismo, o podemos también leer, y podemos pensar en lo que nos comentaba Rambam en el primer encuentro que tuvimos, sobre cuáles son las características del profeta. Entonces, esto nos dice, si obviamos la palabra Beten y pensamos que el Beten es todo el mundo, o el entorno en el que vivimos, antes de que cada uno, o de que él tomase esa forma final de profeta en este mundo, se fue formando, ¿ok? Se fue formando y se veía venir. Porque me cuesta un poco lidiar con esa especie de predeterminación, porque falta de verdad la libertad de elección. Que la vamos a poder abordar mucho más cuando lleguemos a Yonah. ¿Ok? Ahora, ¿quién nos lee los psukim 6, 7, 8 y 9? Gabriela, dale. No, se me mezclaron. A ver, ahí está. Acá. 6. Yo respondí, Señor Dios, dice. No sé hablar porque todavía soy un niño. Acá se me cortó la copia. Sobre eso quería hacer un comentario justo, Rob. ¿Quién Acá se habla? me cortó la copia, Nico. perdón. Un momento, Nico, un momento. Ok. Espere, Caleb. Alguien que lea la frase que sigue porque se me cortó la copia. Pero el Eterno ¿Qué me psukim dijo, serían entonces? pero el Eterno me dijo, Ah. no No, digas sí. soy un niño, No, porque a quien quiera yo te enviaré, tú irás. eso, Y lo que yo te ordene, decir tú lo dirás. sí. Perfecto. Casi Ruth. Ahora, Nico, ¿querías decir algo? Jacob. Sí, en esto, justamente en esta parte que dice Ineloya Dati Daber Kinara Noji, me hace acordar mucho a Moshe, porque justamente está hablando del hablar Claro. y también de la humildad y la reticencia a aceptar un puesto de liderazgo de alguna forma por el habla. Ahí hay un paralelismo para mí muy claro, y después más adelante otra cosa, pero todavía no. ¿Con quién se identifica en esta situación? ¿Con quién lo identificamos? Como Ye. Como sé, Yo lo de alguna identifico como forma. ya, claro. Fijaos, no corre para aceptar, ¿ok? No corre para aceptar este puesto tan importante. Y por otro lado, Dios le contesta y le dices, alto magna anoji, perdón. ¿Ok? No digas que eres un pueblo, sí, que no estás todavía, dice, Altiga, no temas por ellos, por los demás, ¿ok? Al tirar Jacob, Gamken, llama a Jacob. Najón, Altiga Jacob, Najón, Altiga Israel, Najón. Pues contigo estoy para hacerte triunfar. Ahora, fijaos, aquí vemos dos cosas. Por un lado, para hacer algo la persona tiene que querer. ¿Podemos ser parte de un cambio grande? Sí. ¿Podemos ser parte de un cambio grande? Sí. ¿O de que el mundo funcione de otra manera? Sin duda. Sin duda. Alto magna aganoji. No digas
soy solamente uno. ¿Qué más da que yo haga? ¿Qué más da que yo pague impuestos? ¿Qué más da que yo no sé qué? Eso no cambia nada, es una gota de agua en el océano. Esa gota de agua se suma a otra gota, otra gota y otra gota y otra gota, y genera un charco en el que se va a poder vivir. A lo mejor no vas a abarcar todo el océano, pero abarca esa gota. Eso por un lado. Por lo tanto, querer uno forma parte del querer todos. ¿Ok? Y por otro lado dice, no te preocupes, yo estoy aquí contigo. Que es una forma de decirle, tú vas a querer hacer lo que te estoy pidiendo, tú vas a elegir querer hacerlo, pero además yo te voy a acompañar, no porque te voy a apoyar, porque si leéis el libro de Yirmiyahu, vais a ver cómo Yirmiyahu no es salvado a través de ningún milagro. Yirmiyahu se salva escapándose. Se salva escapándose. Pobre, la verdad que qué existencia, en serio. Se entiende, se entiende se entiende que todos sus libros sean así como medio, bueno, medio tristes. Lo comparamos con Moshe, pero lo cambia Israel, Od Naví, por lo visto. Y efectivamente, por otra parte, por lo que estaban comentando, en esta idea de, con respecto a lo que comentabas al inicio, yo pensaba, y que no estoy de acuerdo puntualmente con vos, que me parece que esto también puede tener que ver con el destino. De alguna manera, Dios plantea el destino de Yirmiyahu, y después está esta idea del libre albedrío y esta idea de si lo puede aceptar, o si llega a entenderlo, o si llega a estar preparado para ello. Podemos pensar un montón de cosas al respecto. Entiendo, pero personalmente me cuesta y te voy a decir por qué. Porque cuando algo está prescrito, predeterminado, o se le hace conocer, hay una cierta crueldad en esa acción. Primero porque está secuestrando la capacidad de la persona de elegir, ¿no? Porque total va a suceder. Ahora, podría agarrarme a la idea que trae Frenkel, por ejemplo, Viktor Frenkel, que dice, en cualquier situación la persona puede elegir. Y tiene una cierta razón, sin duda. No le vamos a quitar la razón, porque eso tiene que ver con esto mismo que acabo de decir, en este momento de incluso ese cambio pequeño en un océano grande, es un cambio, y no estamos exentos de hacerlo. Pero el hecho de que parezca que está todo predeterminado hace que la persona se acomode. Bueno, me ha sucedido, por algún motivo será. Y aquí Levinas dice, no se puede justificar. No se puede justificar. Es cruel, es malvado justificar el mal o lo que le sucede a alguien. Es cruel. Por eso me cuesta un poco. No es... pero sí, tienes razón, que hay una cierta... Bueno, vamos a ver cómo continúa el tema. Aquí os hablaba antes del tema de la cuestión del tafkid, del papel, ¿ok? Y le dice, mira cuál es tu papel, cuál es el papel que tienes que cumplir. Dice, destruir, no sé qué, ta. Y nos dice Rashi, toda la parte que tiene que ver con la destrucción, se la vinculamos a los Ovdei Kohavim. O sea, se vas a tener que destruir, arrancar y no sé qué. Tiene que ver con aquellos que no son de tu pueblo. Y sin embargo, con Israel vas a tener que construir. Y yo creo que la interpretación puede ser, vas a tener que arrancar del corazón de tu pueblo, de sus mentes, esas ideas o esos comportamientos que son desdeñables y que teóricamente han adoptado de otros pueblos. Claro.
pero sin embargo vas a tener que construir en ellos lo que tiene que ver con tu propio pueblo. Ok, continuamos. Os voy a quitar unos minutos. Quien tenga que salir puede salir, pero no tenéis ninguna clase, ¿verdad? No. Ok. Dice, ¿cómo? Esto os lo comentaba ya antes, que Dios viene y dice, cumplo con mi palabra también, ¿no? Dice, Kishoked ani al devarai la soto. Dice, para bien y para mal, ¿ok? Os he comprometido a algo. Es importante cuando uno se compromete a cumplir. Y fijaos, el verbo es shoked, que tiene que ver con la palabra shaked, almendra. Porque le cuenta qué es lo que ves, Yirmiyahu, y le dice una vara de almendro. Porque si no se sabe hebreo es difícil comprender esta figura. Sí. Pero ¿qué tiene que ver el almendro con cumplir la palabra? Porque hay un verbo que es lishkod, que es, ¿ok? Bueno, Fuerte, ¿no? Porque aparte comparte las mismas letras que la palabra Kadosh, ¿no? Guay. dándoles la vuelta, ciertamente. Esa vuelta, sí. Total. Más el Ishkod. Lishkod es como leakpid, como una persona que Diligente, diligente. es sí, como ser diligente en cumplir algo, ¿ok? Dice, desde el norte van a venir, desde el norte va a venir el mal, a todos los que están en la tierra. Yoshebei Haaretz, dice a los que no se marchen, ¿no? Les va a decir después, marchaos, que os estoy diciendo que vayáis a Babel, que el que vaya a Babel va a vivir y el que no, no. Y dice, y les dice, os he explicado mis leyes y aún así habéis abandonado mi camino, ¿no? Y vais a pagar por ello. O sea, aquí hay de verdad una cierta problemática, al menos desde una perspectiva contemporánea, pero por otro lado nos damos cuenta de que en el lenguaje de Yirmiyahu, esos pueblos que vienen a invadir Jerusalén, a destruirla, son una herramienta en manos de Dios. De nuevo, una cuestión más que tiene que ver con la falta de libertad de la persona, que yo de nuevo lo retomaría y lo llevaría a otro lugar. Y de nuevo, os acabo de decir, esto vamos a, dejadme un segundo que voy a seleccionar lo que vamos a, ok. Bueno, toda Haftará tiene que concluir con algo positivo. Os lo había comentado, yo creo. Sí. Tendemos en el judaísmo a concluir una lectura siempre con algo que sea positivo. Todo lo que leemos en el primer Perek, quitando una pequeña parte del último pasuk, ¿okay? Del primer Perek, todo lo demás es bastante... Y viene a decirles al final, y vino a mí la palabra del Eterno diciendo, ve y grita en los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Eterno, me acuerdo en favor tuyo de la ternura de tu juventud. Estoy recordando nuestra relación al principio. Fijaos, esto cuanto para la vida del matrimonio a veces, no en todos los matrimonios, pero a veces en la vida del matrimonio, ¿no? Cuando llega el día a día es difícil porque todos los días son iguales con la cuarentena y uno dice, bueno, hay que acordarse también de aquello, de la ternura de tu juventud, del amor de tus desposorios, de cómo fuiste tras de mí en el desierto, no tú concretamente, tus padres, ¿no? En una tierra que no fue sembrada. Israel es la porción santificada del Eterno por la primera de sus frutos. Todos los que le devorarán serán tenidos por culpables. El mal vendrá sobre ellos, dice el Eterno. Ahora, os acabo de decir, tenemos que terminar con algo positivo la Haftará.
y termina diciendo, el mal vendrá sobre ellos, dice el Eterno. ¿Y Pero a lo por qué? mejor lo que podemos hacer es darle la vuelta a este mishpat, a este pasuk, y encontrar algo positivo. Y yo creo que hay una enseñanza muy importante detrás de esto, ¿eh? Que es el hecho de que cuando dos discuten y uno se mete en esa discusión, o lo envían a dañar al tercero, al segundo en discusión, hay que tener mucho cuidado, porque eso puede darse la vuelta también. Eso que viene a decir Yirmiyahu. Ojito, naciones, que el creador del mundo os está diciendo que ataquéis a Israel, pero que sepáis que vais a ser culpabilizados por aceptar. Y esto tiene que ver con la historia de Abraham, diciendo, no, y si hay 40 justos, y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10, bueno, y si tengo uno, lo vas a salvar. Y tiene que ver con Noah. Haz la teba, Noah, y móntate, mete a tu familia y vete. ¿Y qué hace Noah? No dice nada, como Abraham en la Akedah. Abraham tuvo un momento bueno y tuvo un momento, en mi opinión, no tan bueno, que fue la Akedah. Quería solamente mencionaros el tema de las Kinot por encima, ¿ok? Hay Kinot muy antiguas, hay Kinot más modernas. Fijaos, incluso una Kiná, y esta es una Kiná que escribí yo hace algunos años, incluso una Kiná tiene que demostrar o tiene que venir a mostrar la parte positiva. Kiná que está llena de verdad de cierto dolor por Jerusalén también en nuestro tiempo, de cómo estamos centrados en lo físico y no en lo espiritual. La cerré precisamente con ese pasuk con el que terminamos, que repetimos y terminamos la lectura de Ijá. Haznos volver a ti, volveremos. Renueva nuestros días como fueron antes. Es muy importante siempre intentar terminar con algo positivo. Y no estoy hablando de la teoría del sándwich, ojo. Las cosas hay que decirlas claras, no con sándwiches. Pero hay que intentar, también cuando hacemos tojajá, cuando le decimos a alguien, como decía antes Nico, estamos obligados no es el decirle a la persona es un asco lo que has hecho. Es también aportar, ¿ok? Y nos dicen a este respecto, en el Jerusalmi, toda generación que no vio la reconstrucción del templo es como si en su tiempo hubiese sido destruido el templo. Ahora, no veamos el templo como algo físico, ¿ok? De nuevo, tratemos de verlo desde una perspectiva de la idea, del Jerusalén Shel Mala, ¿ok? La Tania la vimos el otro día, digamos, la baraita de Rabbi Ishmael ben Elisha. Os decía que Yirmiyahu tiene algunos sitios donde es positivo y donde nos trae un poco de esperanza. Y aquí de nuevo aparece el verbo lishkod, ¿ok? Y dice, tal y como dije que iba a destruir y a no sé qué, también os voy a cumplir esa parte de construir y sembrar. Le dice al pueblo de Israel, llámame y te contestaré en un momento de Metzuká, ¿ok? Y dice, en tu momento de aflicción, ¿ok? Y también, de nuevo, un montón de Nehamot, pero esto es todo lo positivo que encontré en ese sentido. Ahora, para terminar la clase, no sé si se ve, no sé si lo veis, os traje un recorte de un periódico. Es un periódico Haredí. Hace un par de días trajeron, no hace un par de días, ayer, perdón, escribieron un pequeño editorial sobre Lul y dice, en estos días, ¿ok? En los que
nuestros hijos y los chicos de las yeshivot, ¿ok? Comienzan el tiempo de Elul, Zman Elul, que se retoman los estudios después de Ben Azmanim. Para muchos de ellos es el comienzo de la yeshiva, es la primera vez que van a estudiar en una yeshiva. Y es un cambio grande desde la infancia a la bajagut, no iba a decir adolescencia, a la juventud de alguna forma. ¿Okay? Y en este cambio, en este corte, ellos pasan de ser niños, que era lo que eran hasta ahora, a ser chicos que invierten, ¿okay? que invierten su esfuerzo, que introducen que sus cabezas en el trabajo de la Torá, en el estudio de la Torá. ¿Ok? Dice, es una siembra larga, que solamente va a dar o que dará sus frutos con el paso de los años. Fijaos esa idea del sembrar y recoger con el paso de los años. Dice, este año, este comienzo va a ser más duro, más difícil, por todo el tema de las mikvalot, de las restricciones, que nos impiden que volvamos a esta cotidianidad. Gente, nos acercamos a los Hagim, y este año va a ser muy diferente, muy diferente. Yo lloro por dentro, pensando en Yom Kippur este año. Dice, no de cualquier forma empieza o no por casualidad comienza el año de los estudios en el mes de Elul, que es además el último mes del año para la cuenta de los años, sino que además en este mes es el mes de reflexionar, de recapacitar, de hacer Jesús Nefesh, de cara a los Yamim Anoraim, a las altas fiestas. Dice, y no hay como este mes para que cada una y cada uno de nosotros comience un nuevo camino, y para recibir cosas buenas nuevas, ¿ok? Que le ayuden en este año que va a enfrentar. Estamos en el año de la incertidumbre, sin duda. ¿Quién nos iba a decir que el 2020 nos iba a sentar a todos en casa? Que el lugar de la libertad se iba a convertir en el lugar de la esclavitud, o de una posible esclavitud. Y todos aquellos que comienzan este camino tan especial, dice Derech HaKedushá, especial y largo, les vamos a desear que tengan una bendición de éxito abundante. Que tengan éxito y que tengan, de verdad, no solamente éxito para sí mismos, sino para todos. Dice, Chodesh Tov Uzman Poe. Que tengáis un buen mes y que sea un mes fructífero. Amén, ve amén. Que sepamos adaptarnos a esta situación, que construyamos este nuevo camino. Y yo os quiero animar a algo más. Sois una clase de gente estudiosa, de gente que estudia cada semana, que además se está preparando para ser educadores, o que estudian por el amor a estudiar. Y eso es ser un buen judío. Eso es ser un buen judío. ¿Os acordáis que hablábamos, os decía un día, que la emoción en el judaísmo no es una emoción vacía? Camino al buen Una aire, emoción fundamentada en el ejercicio intelectual, pero no el ejercicio intelectual en sí mismo, sino el ejercicio intelectual como una herramienta para elevarse. Si hay algo que ha sucedido, yo creo, en estos meses, y lo decía el otro día un pariente mío, así medio en broma, decía, ahora se puede estudiar todo desde casa.
Claro. Si hay algo bueno que ha sucedido, es precisamente esto, que podamos estudiar o que podamos dedicar más tiempo a estudiar. Es verdad. Aprovechadlo. Preparaos, porque este año la experiencia de Yom Kippur, la experiencia de Rosh Hashanah, la experiencia de Sukkot van a ser muy diferentes. Y tal vez vamos a tener que adaptarnos de la experiencia externa, la experiencia física, y vamos a tener que trasladarlo a la experiencia intelectual, a la experiencia que sucede aquí dentro, o mejor dicho, en el corazón, que es el lugar del pensamiento influenciado por la razón y por los sentimientos que están en los riñones. Así que tengáis un buen mes y nos vamos a estar viendo con la ayuda del cielo la semana próxima.